Bueno, la última vez que nos encontrábamos empezábamos a hablar de los diferentes factores que se presentaban tanto en el Vedanta Advaita como en el Tantra, como en el Taoísmo o en Occidente en la filosofía de Heráclito o en la filosofía de Heidegger o en Schopenhauer, especialmente Schopenhauer, ¿no? Que siempre es el mismo dilema, es la misma pregunta, es el ser humano sufre, el ser humano le pasan cosas que no saben por qué le pasan y en su búsqueda pues crea, tiene creencias, confía en actos, desconfía, ¿no? Es la historia de la humanidad, ¿no? Marginalmente, de cómo podamos, desde un punto de vista antropológico, observar al ser humano, lo que es cierto es que el ser humano es lo que somos. Entonces, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestros excesos, con nuestras ausencias, esto es lo que hay, ¿no? Y parece interesante entender que el ser humano, si a algo tiene que apostar, es a ejercer de ser humano, ¿no? Un ser humano que se quiere convertir o se quiere convertir en un dios o en una diosa es olvidarse de su propia esencia. Claro, el ser humano cuando contempla el mundo de los dioses o de los semidioses los ve siempre muy felices, muy contentos. Si volviéramos a los griegos, pues hablaríamos, como algunas veces hemos explicado aquí, del mito de Sísifo o de Prometeo y de todo el conjunto de divinidades que aparentemente el ser humano ha contemplado como los reyes de la felicidad. Pero también si con un poco de atención seguimos el origen de las literaturas clásicas, de los grandes mitos, vemos que estos dioses o estos semidioses paradójicamente admiran, aunque se rían o desean a los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, que es este juego tan simbólico, el ser humano que le gustaría ser un dios y el dios que le gustaría ser un ser humano, o en último caso ejercer a veces de las propiedades que los seres humanos tienen. Hemos dicho también alguna vez aquí que en nuestro lenguaje, cuando un hombre manifiesta una admiración hacia una mujer, dice de ella que es como una diosa de belleza, una diosa de sabiduría. Pero paradójicamente en los textos clásicos, especialmente los orientales, pero también los griegos, los dioses se enamoran de las hijas de los hombres, o sea, pudiendo tener relaciones con las diosas, obvían a las diosas y se van a buscar a las hijas de los hombres, ¿no? Por lo tanto, el primer aspecto que me parece interesante a la hora de entender la práctica meditativa desde esta óptica es que nosotros no pretendemos curar, no pretendemos modificar, el gran cambio es el cambio de la aceptación. Aceptar. Este término aceptación, desde un punto de vista semántico, tiene diferentes acepciones en diferentes idiomas, ¿no? Por ejemplo, wu wei, que es ese término chino que normalmente traducimos como fluir, lleva implícito también aceptación, ¿no? Existe un tipo de práctica meditativa que consiste en intentar llevar la mente de la persona a una situación donde no entre en un proceso discursivo. A esto, por ejemplo, las escuelas de meditación japonesas, las escuelas Zen de la orden Rinzai, pues utilizan unas preguntas que se llaman koanes, ¿no? Y un koan muy famoso es el que se le hizo a un maestro de meditación Zen, que era: si los perros tienen la naturaleza de Buda. A lo cual él contestó mu, que en japonés es este proceso que podríamos traducir como aceptación o fluyendo, ¿no? No vamos a hablar hoy de la naturaleza del koan y cuál es la respuesta del koan, solamente decir que lo que se pretende es romper
esta organización mental donde normalmente nos movemos, donde pretendemos seguir una especie de proceso coherente o lógico entre el conjunto de pensamientos que tenemos, la aplicación de la lógica, el principio de acción-reacción, etcétera, etcétera. Eso que en unos aspectos determinados de la vida resultan especialmente interesantes, especialmente adecuados, en el proceso meditativo no funciona así. Yo hoy quiero hablaros, enfatizar sobre todo sobre el hecho de que el aprendizaje de la meditación implica aprender a dejar que los pensamientos fluyan, que los pensamientos pasen, que no te atrapen. Es decir, hay en este aprendizaje pues una posición personal en la cual hay una renuncia a pretender entender, vivir o sentir lo que soy mediante el proceso del pensamiento lógico. Por eso hay esa negación a quedarte atrapado en el proceso de la mente y de sus pensamientos. Una técnica para romper esa forma de apego al pensamiento es esta pregunta que os decía el koan, ¿no? Y por lo tanto esta respuesta mu, ¿no? Que es aceptación o fluir. Mu o aceptación o bubé o fluir sería el primer paso de, bueno, acepto que hoy por hoy mi comprensión de lo que soy yo y por lo tanto de lo que es el mundo y es la existencia es esta. En función de la naturaleza de cada uno, podéis acercaros a una búsqueda de la práctica meditativa de acuerdo a vuestros dones personales. Recuerda que nuestra cultura ha olvidado algo tan obvio y necesario de ser de alguna forma devuelto de nuevo a la comprensión de las cosas, como es que todo ser humano como mínimo tiene un don, como mínimo tiene un don. Y seguramente todos los seres humanos tienen más de un don. Pero como ese don no sabemos entenderlo o descubrirlo en el niño, tampoco lo podemos potenciar. Entonces, con suerte, la persona, mediante su búsqueda personal, su trabajo, etcétera, etcétera, acaba dándose de bruces con su don, o a lo mejor toda su vida tiene un don que es incapaz de utilizar porque desconoce que lo tiene. Pero partamos de la base que todo ser humano tiene un don, conocido o desconocido. Esto nos hace ya portadores de algo especialmente sagrados, ¿no? Algo especialmente característico e individual nuestro que nos permite acceder a la práctica desde nuestro don. Si tu don es un don muy apasionado, si tu don es un don muy emotivo, muy emocional, pues a lo mejor tu práctica en la búsqueda del aquietamiento de tu mente se basa en unos principios teóricos o filosóficos o unas estructuras meditativas muy vinculadas con lo que es la emoción, el sentimiento, la entrega, el abandono, etc. A lo mejor tu don es un don de una intuición especial, de índole artística, plástica o musical. Entonces a lo mejor tu práctica meditativa se tiene que ceñir mucho a través de entrar por la puerta de la estética o por la puerta de algún concepto plástico o por la puerta del don de la música o de lo que es capaz de producirte a ti la música. A lo mejor no sabes música, pero sí tienes el don de que la música te emocione, que la música te transporte a otro sitio, ¿no? Pero tampoco es el momento ahora de explicar todo el conjunto de dones posibles. En último caso sí parece recomendable que intentes reconocer cuál o cuáles son tus dones, ¿no? Porque en ese reconocimiento de soy un ser humano, esto es lo que hay, y todo ser humano tiene un don, y por lo tanto como yo soy un ser humano, esto es lo que hay, yo tengo como mínimo un don, es un primer acto de estima y de amor hacia uno mismo. Suena demasiado repetitivo, demasiado del 18 del romanticismo o demasiado del movimiento de hacer el amor y no la guerra y de las
Big Generation o las generaciones Flowers y tal, ¿no? Pero creo que es cierto, ¿no?, que el primer paso siempre es en nombre del amor, en nombre del amor. Y que el primer paso en nombre del amor es el amor hacia uno mismo. Si no hay este amor hacia uno mismo, difícilmente vas a reconocer tu propio don. Y si no hay un amor hacia uno mismo, uno no se siente merecedor de según qué cosas. Generalmente no se siente merecedor, paradójicamente, de la propia existencia del amor. Hemos comentado también muchas veces aquí que mucha gente dice: no quieras a los demás lo que no quieras para ti mismo, partiendo de la idea absolutamente discutible de que todo el mundo quiere lo mejor para sí mismo, y no es verdad. La verdad es que nos tenemos muchas veces bastante rabia, tenemos muchas conductas autoagresivas hacia nosotros mismos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a lo mejor el primer gran don es el don del amor. Y si ese es el caso, desde el don del amor o desde tu don individual, es el primer gran paso para empezar a quietar la mente. El siguiente paso, a la hora de darle importancia o no, yo comprendo que vivimos en un universo aparente donde lo intelectual y el fruto de lo intelectual ha dado grandes resultados de diferente índole, ¿no?, desde las filosofías hasta la ciencia y su tecnología, ¿no? Ayer tuve la paciencia de escuchar el debate político que se hacía ayer por la noche, no me recuerdo la hora, bueno, era por la noche, ¿no? Y observando un poco la propia situación, obviamente ya pasando del mensaje que se podía traer, sino simplemente observando el personaje que cada uno de los personajes políticos representaba detrás de su propio contexto dialéctico y de sus propias teorías, ¿no? Vi uno que era sorprendente hasta qué punto todos estaban diciendo lo mismo, a veces con diferentes palabras, pero exactamente lo mismo. Luego es sorprendente, esto a lo mejor es un problema, consecuencia de mi propia profesión, ¿no?, pero es sorprendente cómo no somos conscientes, como la gente que habla, por ejemplo en esta situación un político, está enviando siempre un doble mensaje. Es decir, que por un lado están diciendo una cosa, y si estás atento a la construcción de la frase, te das cuenta que están diciendo, afirmando una cosa que a la vez la están negando, ¿no? Es sorprendente lo poco atentos que estamos a esta situación, ¿no? Y me parece sorprendente, pero claro, si eres capaz de estar atento a tus propios pensamientos y a dónde te lleva tu mundo meramente intelectual, serás luego capaz a lo mejor de descubrir hasta qué punto el mundo de los pensamientos, de las palabras, de las teorías, sirve o no sirve para explicar el mundo en el cual vivimos, ¿no? Ahora entraríamos también en una dialéctica que volvería, como en el discurso de los políticos de ayer, a caer en el mismo proceso que niega, es decir, cuestionando la dialéctica, hacer dialéctica del propio proceso dialéctico, ¿no? Donde yo quiero llegar es que desde el don del amor tienes que darte la oportunidad de encontrar qué eres tú cuando tu mente se calla. Pero que tienes que ser consciente de que el mundo que te rodea, que hemos construido, que estamos construyendo en estos momentos, es consecuencia del resultado de nuestras propias construcciones mentales, es decir, de nuestro propio ruido mental. Pero nadie te ha invitado nunca a que descubras, a que hagas de uno de estos dones un acto de amor propio. Y que desde el amor propio descubras qué puedes ser tú más allá de lo que piensas. Aquí lo hemos dicho muchas veces, es tan extraordinariamente simple que creo que por simple pasa de largo. Si yo puedo ver lo que pienso, yo no soy mis pensamientos. Si yo puedo ver lo que pienso, yo no soy los pensamientos. Hay una conciencia y luego hay otra conciencia pensante. A partir de esta afirmación podríamos hacer aquí, bueno, una construcción larguísima de cómo los pensamientos se generan por medio de los sentidos, qué es el sujeto, qué es el objeto, cómo veo el mundo en función de las cosas que he aprendido previamente de él,
en qué medida estoy construyendo constantemente el mundo como voluntad y representación, ¿no? de Schopenhauer. Podríamos, insisto, hacer muchísimos elementos teóricos, ¿no? Pero yo solo intento despertar en ti el interés en que intentes descubrir, aunque sea por décimas de segundo, qué eres tú cuando dejas de ser tú. Dejar de ser tú significa que este continuo flujo de pensamientos constantes, por un rato, dejen de influenciarte. ¿Estás convencida? Estoy convencido, estamos convencidos que nosotros somos lo que pensamos y que el mundo es lo que nosotros vemos. No nos damos cuenta que vemos el mundo en función de nuestro estado emocional y de los pensamientos que tenemos dentro de la cabeza. Lo que a mí me puede parecer extraordinariamente bello cuando lo veo, al de al lado le puede parecer extraordinariamente feo. Y no tengo la verdad yo, ni seguramente el de al lado. Belleza, fealdad, seguramente es un concepto muy subjetivo, que nos puede servir dentro de un marco concreto y específico para definir algo. Pero en la medida de que quiera hacer de ello, belleza o fealdad, una realidad que realmente tenga una capacidad de transformación dentro mío, es imposible, porque es algo totalmente subjetivo. Subjetivo literalmente significa que el sujeto ve al objeto y el sujeto ve al objeto en función del contenido que el sujeto tiene dentro suyo y lo que el objeto le produce. No puede existir el sujeto sin el objeto, ni el objeto puede existir sin el sujeto. La pregunta aquella que es otro Koan y también clásico de la filosofía inglesa, de cuando un árbol se cae sin que nadie esté para escuchar si hace ruido o no hace ruido, es simplemente esta expresión. Es decir, el árbol sería el objeto y el sujeto sería el testigo que puede oír o no si hace ruido o no hace ruido. Para poder testificarlo tiene que estar el sujeto. Nos movemos en el mundo del pensamiento siempre dentro de este contexto, sujeto-objeto, sujeto-objeto, sujeto-objeto. Y el sujeto se mueve en relación al objeto, es decir, subjetiviza en función del mundo que lleva dentro. Si yo creo que esto es bonito, este objeto es bonito. Si yo veo que esto es feo, este objeto es feo. La meditación de la que te propongo, de la que te hablo, intenta que despierte en ti el don intuitivo de darte cuenta de lo que estamos hablando no puede ser subjetivo. O sea, no puede ser una verdad. Tú no puedes contener dentro tuyo, por ejemplo, este don del amor, no puede ser un don subjetivo, que exista o deje de existir en función del que lo contempla, porque entonces no estaríamos hablando de algo realmente real, sino meramente subjetivo. ¿Cómo puedo dejar de subjetivar haciendo desaparecer al sujeto? El sujeto, ¿quién soy yo? ¿El yo qué es? Los pensamientos. Dejo de subjetivar cuando mi mente se aquieta. El occidental, por tradición, ahora cada vez menos, tiene una especie como de terror vacuo y pensar que en el momento que deja de pensar entra en un coma, desaparece, le puede pasar de todo o sobre todo sufre. Va a entrar en un sufrimiento enorme. La mente, como sujeto, subjetiviza el sufrimiento y continuamente intenta que nuestras acciones, los actos que hacemos o dejemos de hacer, ¿no?, de alguna manera, consciente e inconscientemente, nos lleven a algo de placer, de dejar de sufrir, de sentirnos más seguros, sin darnos cuenta que es como beber agua salada, que te produce cada vez más sed, ¿no? Es decir, esta idea de que encontraré una situación, un lugar, un país, un estatus, que de alguna forma modificará mi sufrimiento, es evidentemente imposible. Lo único que puedo modificar es el que vive la situación, no la situación externa en sí misma. La gran modificación es hacer desaparecer al sujeto, es decir, es aquietar la mente. Saber lo que es la experiencia de tener la mente aquietada solamente puede ser experimentada, solo puede ser vivida, relatado, es volver a subjetivarla, volver a poner nombres, adjetivos, etc. Por lo tanto, teníamos que es imperante, es absolutamente necesario
que yo sea capaz, uno, de observar mis propios pensamientos. Dos, sin que esto se vuelva un pensamiento, ser consciente que yo observo mis pensamientos, sin que esto se vuelva otro pensamiento. Si yo estoy pensando sobre los pensamientos que tengo, sigo siendo un pensamiento. La conciencia que observa al pensamiento, en las divinidades orientales, son divinidades que siempre sean masculinas o femeninas, se las representan desnudas. Y esta desnudez implica la inocencia de que es una mente que observa, una conciencia que observa sin adjetivar, sin objetivar, sin ponerle nombre a las cosas. Aquí la desnudez es la inocencia del niño, que porque no sabe, lo que contempla lo ve sin quedar contaminado por el contenido intelectual que lleva dentro. Cuando se manifiesta dos personajes desnudos masculinos y femeninos unidos, haciendo el amor, significa la unión de objeto y sujeto, o sea, la inocencia que une los dos polos opuestos. Cuando no estoy en meditación, todo lo que veo, como mínimo, se mueve entre el yin y el yang, entre el ida y el pingala, entre ja y entre ta, entre surya y chandra, entre masculino y femenino. Cuando estoy en mi propia esencia, ya no existe tal división. Cuando digo no existe tal división, hemos de extrapolar no solamente la división entre lo masculino y femenino, lo de fuera o lo de dentro, sino vida o muerte. Fijaros la belleza de esta propuesta de experiencia en la cual el hecho de vivir la unidad de lo que realmente soy, el hecho de ponerme desde un lugar que lo que contemplo no es dualizado, hace desaparecer el presente, el pasado y el futuro. Lo masculino y lo femenino, lo lejano y lo cercano. Por eso hablamos de la totalidad y por eso es inexpresable, no se puede decir con palabras. Volvamos a la práctica. Hay que tener un poco de, que yo es lo que pretendo, motivación para sentarte en esta postura e intentar aquietar la mente, sobre todo al principio. Lo hemos comparado alguna vez, esto es como aprender a tocar un instrumento, como aprender un idioma o como aprender una nueva función, a ir en bicicleta, ¿no? Mientras no sabes, no entiendes dónde está la gracia. Cada vez que te subes la bicicleta te caes y te haces daño y se te rompe la bicicleta, ¿dónde está lo divertido de todo esto? Pero si tienes un poco de constancia, todo el mundo aprende a ir en bicicleta. Aquí pasa lo mismo. Al principio, mi idea es generar la motivación, pero entiendo que hasta que no empiezas a probar el sabor íntimo, profundo de tu propio don interior, que es tu propio amor, pues esto es muy desconcertante. La mente, lo que tú piensas cuando te sientas a practicar aquietamiento mental, se te duelen las piernas, te aburres, te vas, te duele la espalda, piensas que qué estás haciendo aquí. Que tengas en cuenta que como el mundo está lleno y ha estado siempre lleno de practicantes de meditación, ya lo ha pensado alguien antes que tú, o a lo mejor el de al lado está pensando lo mismo. Hay quien tiene más capacidad de disimulo y hay quien tiene menos capacidad de disimulo, más aguante, ¿no? Hay quien con las rodillas deshechas, la espalda totalmente dolorida y con una auténtica crisis de ansiedad interior, cayéndose en las lágrimas de dolor, ni se mueve, ¿no? Bueno, pero que conste que hemos quedado, como somos seres humanos y aceptamos que somos seres humanos y los seres humanos tenemos rodillas, pues esto es lo que hay. Y tenemos espalda y nuestra cultura no es una cultura que nadie nos haya favorecido nunca decir, oye, busca el estado de tu propio silencio interior o tu aquietamiento mental. Por lo tanto, muchas de las personas que vienen por aquí son neófitos en todo esto. Neófito significa que, bueno, insisto, ¿dónde está la gracia en tocar el piano? Esto es complicadísimo, aquí no sale ni una nota, o el clarinete, ¿no? O aprenderé algún día a hablar en inglés, o sabré ir en bicicleta, ¿no? Por lo tanto, insisto, hay que motivar. El siguiente paso es recuerda, creas lo que creas de ti mismo, eres un ser humano, con tus dones, y por lo tanto con todas las posibilidades intactas de encontrar tu propio silencio interior.
Un consejo que a mí me dieron y que me ha servido mucho es mantente en tu mente no sé, mantente en tu mente no sé. Estas técnicas meditativas, estas prácticas yógicas orientales, está lleno de erudición, pero muchas veces la erudición está vacía de un contenido experiencial. No te sirve de nada saber muchos nombres en sánscrito, tener muchas teorías, poder recitar de memoria el segundo capítulo del Bhagavad Gita o entender a la perfección la filosofía madhyamika, si no hay una experiencia interior y personal. Por lo tanto, lo ideal es mantente en tu mente, no sé, en todos los sentidos. Sí, porque empiezas a entrar en crisis o en crítica contigo mismo porque te duele la espalda o las rodillas o porque no controlas el pensamiento. Te olvidas que no sabes lo que está pasando y lo adjetivas como algo negativo, ya te ha sido una forma de conocimiento. Creo, por lo menos en mi caso, que somos demasiado resabiados, ¿no? Demasiado conocimiento, demasiada sabiduría. Todo puede ser mucho más simple. Luego, se puede aprender a dejar que los pensamientos pasen. De la misma forma que uno puede estar estirado en el césped de su casa, si es que tiene casa, si es que tiene césped, y si es que hay nubes, y pasan las nubes y tú no te vas detrás de cada nube, sino que la nube circula, como pasa por delante un avión, como pasa por delante un pájaro. Los pensamientos también pueden aprender a ir soltándose, dejar que los pensamientos vayan pasando. Una buena práctica es decirte a ti mismo suelta, suelta. O sea, cuando te das cuenta que estás atrapado en tu propio discurso mental, decir suelta, suelta. Aquello de lo cual yo tomo conciencia, esto es muy tántrico y esto es muy budista, es lo primero que puedo modificar. Supongamos que yo tengo un serio problema con el alcohol. Solo puedo modificar el serio problema con el alcohol si empiezo a reconocer que tengo un problema con el alcohol. Si no reconozco que tengo un problema con el alcohol, no puedo empezar a modificar la situación con el alcohol. Aquí pasa lo mismo con los pensamientos. Si no me doy cuenta que estoy continuamente enganchado a un discurso mental, difícilmente puedo modificar o silenciar mi discurso mental. Por tanto, el primer acto, que es tomar conciencia de que tengo muchos pensamientos, welcome, ¿no? O sea, alegría, es una buena noticia. Ya existe un observador y alguien que es consciente que tiene muchos pensamientos. Segundo paso, voy a probar de que los pensamientos no me arrastren. Una estrategia, hay muchas, ¿eh? Recuerda que la primera de todas es que sepas entender cuál es tu don, porque tu don es tu gran aliado para silenciar tu mente. Y recuerda que seguramente tienes más de un don, pero para no hacer la cosa excesivamente compleja, centrémonos en un don. Este es tu primer aliado. El segundo aliado es, si los pensamientos te arrastran, pon tu conciencia en algo que sea estable. El pensamiento siempre se mueve entre el pasado, el futuro. El pensamiento es inestable. La definición de yoga es chitta, vritti, nirodha, contener las fluctuaciones de la mente. Fluctuar la mente significa que los pensamientos se me arrastran y se me llevan, ¿no? ¿Qué tienes? Un lugar donde puedes fijar tu mente y tu conciencia para que los pensamientos no se te lleven, la respiración. Uno, porque ocurre en presente. Tú no puedes mirar la respiración de dentro de un segundo ni la que has hecho hace un segundo. Solo puedes observar tu propia respiración en este momento. Y dos, porque es un acto totalmente automático, no tengo que hacer nada para respirar. Recuerda, por lo tanto, que teníamos una forma de aquietar la mente, es uno, observar cómo mi mente está inquieta. Los pensamientos se me van, se me llevan. Dos, reflexionar. Si yo veo mis pensamientos, si yo me doy cuenta que mis pensamientos se me llevan, yo no soy mis pensamientos. Tres, centro mi mente en algo que sea estable, mi respiración. 4. Hay un lugar para nosotros secreto, en algunos sitios ni se menciona, que es la llave de cosas extraordinarias, hasta tal punto que en sánscrito le llaman la ciudad de la joya, Manipura, que es observar la respiración
3 dedos por debajo del ombligo y 4 dedos hacia atrás. Hay un centro que decíamos hara en japonés. Ese mu que hagamos sale de hara. La pintura, los haikus, la poesía japonesa, la pintura zen, la pintura taoísta, todo surge de este punto. Luego observo mi respiración, pero desde este punto. Y finalmente puedo añadir algo más, que es el mantra. Llenar mi mente de un sonido que sabemos que es el sonido que tiene la capacidad de ser como la expresión de la onomatopeya de mi respiración. Es el mantra Soham. Este mantra puedes pedir que te dé la iniciación en él, si quieres, Soham. O puedes utilizar sin que tengas la iniciación en él. Pero sería cuando observo que inspiro, proyecto el So, cuando siento que expiro, proyecto el Ham. Al principio lo tengo que repetir, el mantra, lo pienso, pero a partir de un momento simplemente me puedo quedar escuchándolo. Se repite por sí solo. El momento en que me quedo escuchando el mantra es cuando empiezo a entrar en este estado que vamos a llamarle no mente, este estado de silencio interior y de quietud interior. Al principio da miedo, pero cuando empiezas insisto, a sentir el sabor, el dulce aroma que produce este estado, te das cuenta que ese es el camino. Ya nadie nunca más te tiene que motivar. Sabes por experiencia que ese es el camino, que por primera vez estás en un espacio interior que es el espacio con mayúsculas, en tu realidad, en tu don, en tu amor, en tu esencia. Antes de empezar la práctica, recordaos de aquel cuento tradicional tibetano, que también os he explicado alguna vez aquí, que habla de un ciervo que en un momento determinado, estando en las altiplanicies tibetanas, pues le llega un profundo olor, un intenso olor de un perfume de tal intensidad que lo embriaga, lo enloquece, lo enamora, hasta tal punto que decide que va a dedicar el resto de su vida a encontrar el origen de ese aroma, de ese perfume, para poder estar siempre en ese perfume, ¿no? Y este ciervo sube Himalayas, ¿no? Y baja casi hasta el norte de la India, se va hacia el Ladakh, se va hacia el Bután, hacia el Nepal, ¿no? Toda su vida buscando y no encuentra el origen del olor. No ha vuelto a notar nunca más ese olor. Le queda el recuerdo lejano, pero no lo ha vuelto a oler más. Se vuelve un viejo y le llega el momento de la muerte, ¿no? Y este ciervo, como algunas razas de perro y muchos gatos, en el momento en que se va a morir, empieza a girar sobre sí mismo, que es lo que queda, el recuerdo atávico de cuando vivíamos entre las hierbas y teníamos que, para estirarnos, que aplanar la hierba para estirarnos, ¿no? Él hace lo mismo, gira sobre sí mismo, se deja caer y en el momento en que dirige el hocico hacia sí mismo, en este caso hacia sus glándulas sexuales, descubre que él es el portador de ese olor, ¿no? Entonces ese es el olor que en castellano se llama ciervo amizclero, ignoro cómo os digo en catalán, es el musk o el musk inglés, y es la esencia de la mayoría de los grandes perfumes franceses. Eres el portador del olor. Brother, hermano, hermana, amor mío, primo, colega, lo que sea. Tienes que creerme. El olor, el perfume está en ti. No lo busques en ningún otro sitio. Te lo juro. No está en un templo, no está en tal, está en ti, es tu don. Si me aceptas la metáfora, que no es mía, el cuento este tibetano, esto de llevar el hocico hacia adentro, es llevar tu conciencia al estado no mente. Silencia tu mente y descubre el milagro del cual eres portador. Has sido siempre portadora, eres siempre portador y siempre serás portadora de ese milagro. Pero tienes que rendirte, surrender my love, ríndete mi amor a lo que realmente eres.
No esperes a morirte. Vamos a ello. A agrair-vos la vostra presència. Hacemos una llamada al Sangha, al Dharma y al Buda. 3 toques. Ponemos las manos sobre las rodillas, el cuerpo hacia atrás, elevo un poco el pubis y empujo con las costillas hacia arriba. Tu espalda es más o menos como un arco que está a punto de disparar una flecha. Ahora por un momento estoy con los ojos cerrados, pero así todo, la luz cenital, la luz que entra del techo, puede penetrar o cruzar mis párpados. Intenta sentir que esta luz que presientes, que sientes, que intuyes, que cruza tus párpados, ahora estiras los dedos de las manos, inspiras y sientes que la bajas hasta tu corazón. Ahora cierro los dedos, expiro y vuelvo a salir hasta la cabeza para reencontrarme de nuevo con la luz, que vuelvo a inspirar y la bajo hasta el corazón. Expiro. Vuelvo a inspirar. Expiro. Ahora adoptamos el mudra de la meditación, que es el dorso de la mano izquierda apoyada sobre los tobillos, la palma de la mano izquierda hacia arriba. Sobre la palma de la mano izquierda descansa el dorso de la mano derecha. Los pulgares se tocan. Los codos están semiflexionados, un poco abiertos, hay espacio entre las axilas, los codos y el cuerpo. La espalda continúa recta y los ojos pueden estar entreabiertos. No necesariamente tienen que estar totalmente cerrados. Ahora con la mirada puedo reflexionar que estoy viendo el suelo delante mío, pero que entre el objeto que veo, el suelo, y mis ojos está el espacio. Por lo tanto, coexisten las dos cosas, el espacio y el objeto que estoy viendo. Si intento mirar por el extremo exterior de los párpados, como si mis ojos se achinaran, entonces siento como si interiormente también mi mente se abriera. Vamos a abrir la mente. ¿Cómo puedo abrir la frente visualizando que sonrío con la frente? Que sonrío levemente con los labios y en la medida que sea posible vamos a intentar ordenarnos salivar. Vamos a sentir que podemos sonreír con el interior de la garganta. Sonreír con el pecho. Intenta sonreír desde dentro del pecho. No te quedes en la periferia, a nivel de piel o de externón. Vete hacia adentro, hacia atrás. De igual manera que ahora bajas hasta la zona del ombligo y buscabas aquellos 3-4 dedos hacia atrás, hacia adentro. Y desde ese lugar también sonríes. La sonrisa debajo del abdomen es como desabrochar un cinturón que permite que el abdomen, que la respiración fluya por sí sola. Observa como si sueltas, si dejas ir, enseguida podrás comprobar como sin hacer nada, cuando el aire entra al abdomen se va un poco hacia adelante, cuando el aire sale,
el abdomen se va un poco hacia adentro. Primero es soltar la respiración abdominal. Segundo, observar la respiración abdominal desde este punto por debajo del ombligo y hacia atrás. Si mantengo los ojos entreabiertos, la mirada por el extremo, si mantengo la saliva en la boca, me va a resultar más fácil, la espalda estirada, seguir el proceso de la respiración, como un copo de nieve cayendo, como una mariposa depositándose sobre una flor. Deja que tu atención se centre en este sitio. Si observas que algo te distrae, que algo se te lleva, simplemente di suelta, mentalmente suelta, y regresa suave al punto.